Muy buenas tardes, yo soy la pastora Lourdes Batista y como cada martes vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias o en el celular, en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 33. La palabra de Dios dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús pronunció estas palabras, fue cuando él estaba ante una gran multitud y también sus discípulos estaban ahí. Fue cuando él pronunció el sermón del monte. Y él le decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él se refería a las cosas que se añadirían a tu vida si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuáles son esas cosas que él le decía a sus discípulos y a esa gran multitud que serían añadidas? Bueno, serían esas cosas, esas necesidades básicas que todo ser humano tiene, porque el ser humano tiene necesidad de comida, de vestido, pero también tiene necesidades emocionales, necesidades de afecto, necesidades de compañía. Todo el mundo necesita tener a alguien que le ame, alguien que se preocupe por él. También el éxito en los negocios o el éxito en la carrera que tú emprendas, en tus estudios. En fin, hay una serie de necesidades emocionales y naturales y de la cotidianidad que todo ser humano tiene. Pero Jesús le aclaraba a ellos que no se afanaran por qué comerían o qué vestirían, sino que buscaran el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas esas cosas os serían añadidas. Mas el ser humano lo hace al revés. El ser humano no busca del reino de Dios, sino que busca primeramente las añadiduras. Pero Jesús quiere que lo hagamos de la manera que Él nos enseñó. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 8 y en el verso 32, dice el apóstol Pablo, que Dios no escatimó ni a su único hijo, a su unigénito, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y es que Dios conoce cada necesidad nuestra, incluso antes de que nosotros oremos o se lo digamos, incluso antes de que nosotros mismos nos demos cuenta de esa necesidad, ya Dios la conoce en nuestras vidas. Pero Él determinó en su soberanía que nosotros teníamos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas Él las iba a suplir en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 17 y en el verso del 20 al 22, que los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios. Y Jesús les respondió: he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pues él, es decir, Jesús, estaba ya entre ellos, y solamente Jesús lo trae a ellos, el reino. Y solamente Jesús trae el reino de Dios a nuestras vidas, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. En el próximo video yo les voy a explicar por la palabra de qué manera nosotros podemos buscar el reino de Dios y de qué manera podemos buscar su justicia. Pues es de la única manera que todas nuestras necesidades serán suplidas por Dios. Amén. Y tú que me estás escuchando, si tú ahora mismo estás afanado o afanada porque tienes tantas necesidades, todos la tenemos, materiales quizás no sabes qué tú vas a comer, qué tú vas a vestir. Quizás tú necesitas un esposo o una esposa, quizás tú estás enfermo y necesitas sanidad o no tienes
ahora mismo dinero para tus medicamentos. El Señor te dice que no te afanes por nada, que lo busques a Él, que busques el reino de Dios primero y su justicia, y todo será añadido. Y cuando Dios dice todo, es todo. Así que ahí donde tú estás, vamos a hacer esta oración. Dile: Señor Jesucristo, repite conmigo: perdóname todos mis pecados. Yo te recibo hoy como mi Señor y como Salvador de mi vida. Yo quiero entrar al reino de Dios y quiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sé que es la manera de que todo será suplido en mi vida por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.